Listo, pues buenos días, Araceli, bienvenida. Vamos a iniciar la clase. Permíteme, voy a compartir la pantalla. El tema que nos toca es la leyenda y el mito. Ya a lo largo del curso hemos estado viendo estos temas, incluso fue parte de su tarea de exposición. Araceli, me gustaría que me dijeras qué es lo que has aprendido hasta ahorita de la leyenda y el mito. Pues que aunque son relatos similares en ciertas cosas, porque los dos Ajá, tratan de explicar como cosas que se podría decir que no todo el mundo creería. Tienen diferencias porque uno es más, bueno, el- la, están casi igual de largos, pero en uno solo hablan de los dioses y así, que es en el mito y que es algo que sí pudo haber pasado y que trata de explicar algo pues mágico se podría decir, y la leyenda que es un poco diferente porque sus personajes por lo regular son personas y, o sea, personas de la vida cotidiana, además de que en la leyenda pues tratan acciones y que pues tú puedes vivir en la vida cotidiana y en el mito no. ok. Bien lo que acabas de decir, solo un detalle. Tú mencionaste que en el mito, las historias pueden ser verdaderas. Al tratar con seres sobrenaturales o dioses o la magia, como tú lo dijiste, eso nos da un indicativo que no es así. ¿Sale? Ese es el único detalle. El mito es una historia que no está basada en hechos reales, a diferencia de la leyenda, ¿vale? Pero vamos a ver esto más a detalle. ¿Cuál es la intención? Gracias, Araceli, por tu participación. ¿Cuál es la intención de este tema? Que ustedes o tú como estudiante tengas la competencia necesaria para que logres interpretar cuáles son precisamente estas diferencias entre las estructuras que existen de la leyenda y el mito en un contexto modelo relacionado con tu contexto personal, que si tú de repente escuchas una historia, tú puedas distinguir si es una leyenda o si es un mito, ¿ok? Esto en el ámbito escolar, cultural, familiar, si de repente en una reunión con amigos, vecinos, alguien cuenta una historia, que tú sepas, que tengas el conocimiento de distinguir, gracias a lo que has aprendido, si es una historia de leyenda o si es una historia de mito. Esa es la finalidad o el propósito de aprendizaje. Antes de empezar, vamos a ver este video que nos va a ayudar a poder discernir un poco más sobre esta información. Existen muchísimas historias y diferentes formas de contarlas, no solo las que ves por internet o en el cine. Mira. Hoy vamos a estudiar algunas manifestaciones literarias de origen anónimo, tradicional y regional. ¿Alguno escuchó hablar de las leyendas? Sí, el hombre primitivo creaba leyendas para explicar los orígenes, características y nombres de lugares, plantas o fenómenos de la naturaleza que le resultaban enigmáticos, porque las ciencias todavía no estaban tan desarrolladas. Exacto. Ellos explicaban lo que sucedía con causas que su pensamiento mágico les permitía aceptar. Por eso incluían una gran dosis de fantasía. De allí surgieron narraciones anónimas que lograron la aceptación popular. ¿Y de allí surgieron las tradiciones? Claro, al ser repetidas de generación en generación, se convirtieron en tradiciones. El pueblo que las originaba se ubicaba en un tiempo y un espacio determinados. Después las leyendas las adaptaron a las características de cada pueblo, según su propio color local. Ah, por eso nosotros conocemos varias leyendas, porque se transmiten de generación en generación. ¡Qué interesante! Sí, muy interesante. Otro tipo de relato popular son las fábulas. Ah, sí.
Fábulas son esas historietas en las que hay animales que hablan. Fábula es el nombre que se da a las historias de animales, objetos o seres humanos que tienen un sentido didáctico. Son ficciones literarias breves en las que intervienen personas o seres personificados para dar una enseñanza útil o moral. Esa enseñanza se llamaba moraleja, ¿no? Exactamente. Al igual que las leyendas, las fábulas tienen un origen popular. Los fabularios eran códigos educativos que mostraban, por medio de los animales, las normas de la vida. Se transmitía de padres a hijos. Luego, las fábulas fueron recopiladas y transformadas por poetas cultos. Por último, tenemos los mitos, que son narraciones que hablan especialmente del origen de la cultura. ¿Qué significa eso, maestra? La narración mítica cuenta, por ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados los seres humanos y animales, y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas. Claro, casi todas las culturas tienen o tuvieron alguna vez mitos y vivieron en relación con ellos. Además, los mitos tuvieron mucha importancia en relación con las creencias y la vida religiosa, ¿verdad? Recuerdo a Zeus, que era considerado el dios supremo del Olimpo. Muy bien, Luciana. El mito puede abordar muchos aspectos de la vida individual y cultural, pero habitualmente el mito más importante en una cultura, el que llega a ser el modelo de todos los demás mitos, es el que cuenta cómo fue el origen del mundo. Profe, ¿qué necesito para convertirme en una leyenda? Bueno, tendrías que superar una prueba con mucho valor. Mira este ejemplo. Santi, con la puntería que tienes pareces Guillermo Tell. ¿Quién? Guillermo Tell fue un arquero suizo del siglo XIV. ¿Un arquero de fútbol? No, Santi. Arquero con arco y flecha. Ah, Guillermo Tell fue un arquero suizo al que se le ordenó disparar su ballesta contra una manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo. Imagina que debía tener mucha puntería para darle a la manzana y no al hijo. pero ¿existió en verdad? Los historiadores no pudieron comprobar su existencia, pero su historia se conoce en toda Suiza y se la relaciona con los orígenes del movimiento de la independencia. Entonces podemos decir que la historia de Guillermo Tell es una leyenda. Claro, por eso se habla del legendario Guillermo Tell. ¡Qué puntería! No olvides bajar la app de Aula 365 y responde en los comentarios. ¿Cuál es tu leyenda favorita? Ok, con esto ahora creo que queda un poquito más claro cuáles serían estas diferencias entre lo que es la leyenda, el mito y ay, se me fue el otro nombre. Se me fue, pero bueno. La fábula, ¿no, Miss? La fábula, sí, muchas gracias. Entonces, como podemos observar, entonces, y recalcando, recapitulando, ¿de qué se trata el mito? Como ya sabemos, el mito es aquella narración que nos cuenta historias que pueden ser memorables, que nos habla de personajes que son extraordinarios y que se supone que vivieron en tiempos muy lejanos, aunque no necesariamente puede ser verdad. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos observar un Pegaso, podemos, también sabemos de dragones, sabemos del dios Zeus. Tú, Araceli, ¿crees que estos personajes hayan sido reales o ficticios? Pues yo creo que son ficticios porque, pues, o sea, no existe, por ejemplo, el Pegaso y Zeus, que era el dios del trueno y así. Pues no creo que eso funcione en realidad. Exactamente, son personajes que hablan de la mitología, en este caso mitología griega, que hay mitología noruega, mitología mexicana, hay muchos lugares que son ricos en mitología. La más mundialmente conocida es la mitología griega y es la que casi siempre ponemos como ejemplo. Entonces, este tipo de personajes que precisamente, como te digo, hablan de historias que ocurrieron, se supone, en la antigüedad, en la creación del mundo, de cómo se
creó, de cómo incluso Adán y Eva es parte de esta mitología, aunque como ya entra un tema filosófico es delicado también para algunos tratarlo, pero bueno, es parte de esto, de cómo se crea el mundo. Entonces, habla precisamente de estos personajes. El mito es esa explicación dada de manera no tradicional sobre aquellos fenómenos de la naturaleza que nos dan origen a las personas o a la vida de este planeta, donde también se hermana la parte religiosa y lo mágico, tratando de encontrar una explicación sobre aquellos fenómenos que a lo mejor no tenemos, o en su momento no hubo una explicación científica para cómo es que se crearon. Por ejemplo, en la mitología mexicana podemos encontrar dentro de la cultura que azteca, por ejemplo, o maya incluso, que tienen, cada una de estas culturas tiene su dios de la lluvia, su dios del sol, su dios de la cosecha, en fin, diferentes dioses a los cuales les atribuían diferentes ceremonias con el propósito de que tuvieran mejores cosechas, de que hubiera una buena temporada de lluvia, incluso sus dioses de la cacería para cuando se iban de caza y todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa como por ejemplo con el tema de la lluvia, del sol? Hoy en día ya el avance científico ha sido pues grande y nos ha permitido a la humanidad estudiar cómo es que se desarrollan estos fenómenos de la lluvia, del sol, del granizo, de climatológicos, vaya. Entonces, esto nos ha permitido que este tipo de historias también pase de un mito a mejor dicho, que pasen de ser parte de la creencia popular a ser un mito. ¿Por qué? Porque ya hay avances científicos que demuestran cómo es que se dan estos fenómenos climatológicos. Entonces, los mitos forman parte del sistema religioso de las culturas, como te comento, en la cultura mexicana así fue. Le rezaban, le hacían sus ceremonias religiosas, incluso, por ejemplo, los mayas hacían ceremonias donde sacrificaban a sus doncellas en los cenotes para poder tener una mejor cosecha o algo que quisieran, ¿ok? Ganar una guerra, una batalla, en lo cual se incluían esos relatos sobre las creaciones del pueblo, el comienzo del mundo y aquellos hechos que eran extraordinarios y que afectaban a los antepasados. La función de estos mitos pues era otorgar respaldo a aquellas narraciones, a aquellas creencias que fueron las que fundaron la comunidad. ¿Ok? Entonces el mito nos habla de cómo nos creamos como humanidad dentro de cada una de las culturas y cómo es que fuimos surgiendo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, Ara? No, Miss, todo bien. Gracias. Ok. Dentro del mito tenemos que son relatos que generalmente se dan de manera oral y que, como decimos, registra parte del universo. En esta imagen podemos ver a aquellos dioses de la mitología griega que, como te digo, son los más famosos y pues son dioses que son del viento, del eco, de las montañas, de las personas, de los animales, de la creación de la tierra. Sabemos que en la mitología griega Zeus era el dios más poderoso, ¿no? Aunque tenía sus hermanos que pues fueron ellos hijos de Cronos. Incluso ya les había dicho, me parece, que en las historias de Marvel hablan mucho sobre esta mitología y la van relacionando con la creación de los personajes, ¿no? Entonces, bueno, estos mitos están situados en un tiempo distinto, de acuerdo a las historias que podamos encontrar y a nuestro tiempo anterior a la creación. Dentro de los personajes encontramos que también hay héroes, que también hay ninfas. Por ejemplo, en la película de Hércules de Disney, que es como de las más famosas, nos habla mucho de algunos de estos personajes. Incluso me parece que se llama Sátiro, es la persona o el ser que tiene mitad cuerpo de cabra y mitad cuerpo de persona, que es el que acompaña, en que entrena a Hércules, ¿no?
Entonces, pues podemos encontrar también dentro de esta mitología, dentro de esta creación de los dioses, que hay una infinidad de personajes que son muy importantes. Estos personajes son siempre dioses o seres superiores a los hombres comunes, al común de ti o de mí o de cualquiera de nosotros. Estos seres tienen poderes sobrenaturales sobre este mundo y pues generalmente se les identifica como precisamente por tener esa característica que los distingue. Hay la diosa de la belleza, la de la guerrera, la música. Entonces, cada uno de estos dioses puede en su haber contener diferentes características que lo identifican, es como los pitufos, por así decirlo, que cada uno de los pitufos tenía habilidades diferentes, dentro de los dioses sucede algo similar, ¿ok? Entonces, se le menciona como un colectivo, no, a no ser que se relacionen directamente con los dioses, como ocurre con la mitología griega. En estos relatos encontramos también que estos dioses o semidioses, que también existen, o semidioses, que ya son mitad dioses y mitad humanos, son los que tienen una parte de perfección y tienen una debilidad. ¿Ok? Entonces, y otra característica es que los dioses son aquellos, los únicos que pueden estar en el Olimpo. Ajá. Y en cambio los semidioses ya se pueden mezclar de acuerdo a la cultura, a la mitología, con los seres humanos. Hércules, por ejemplo, era un semidios. Aquí podemos ver algunos de estos dioses griegos que te digo son de los más conocidos dentro de la cultura universal. Hera, que era la diosa de la familia, Demertes, que era el dios de la agricultura, Hestia del hogar, Zeus del rayo y el de los más poderosos, Poseidón, que era el dios del mar, Edes, que el dios del infierno, Dionisio, que este sujeto, este personaje que era el dios del vino, también es muy importante para la literatura y lo vas a ver en el siguiente semestre o cuatrimestre, porque también él dio pie a las dionisiadas, que eran como fiestas y que gracias a él surge el teatro. Entonces, esto, bueno, a sus ¿cómo decirlo? A sus enseñanzas o a los eventos que se hacían para conmemorar a el dios Dionisio es que se hacía pues diferentes ceremonias para conmemorar y te digo que dan pie al teatro. Hermes, que es el dios del comercio, que esto pues bueno nos ayudó mucho para que pudiéramos tener desde el trueque hasta lo que hoy conocemos como la moneda del cambio. Afrodita, que era la diosa del amor, Hefesto, que es el dios del fuego, Ares, la diosa de la guerra, Artemisa, la diosa de la cacería, Apolo, de la belleza, y Atenea, la de la sabiduría. Entonces, de acuerdo a la cultura, cuando alguno de los seres humanos de aquel momento tenía la necesidad de recurrir a, no sé, si hubiera una batalla, pues acudían y rezaban y veneraban a Ares, que era el dios de su guerra. ¿Para qué? Para tenerla, lo hacían con la finalidad de que tuvieran una guerra ganadera, bueno, es decir, que ganaran, que triunfadora sobre sus enemigos. Lo mismo si iban a hacer pues travesías en el mar, le rezaban o le veneraban a Poseidón para que no hubiera tormentas, para que todos los marineros regresaran con bien y así sucesivamente. Y si te fijas, entonces esta misma dinámica ocurría con los dioses o la mitología mexicana, que como te digo, hacían veneraban, hacían sus ceremonias para tener una mejor cosecha, para que igual en el momento de guerra tuvieran una victoria y estos dioses, pues por ejemplo, eran dioses aztecas o los dioses mayas o los dioses tlaxcaltecas, cada cultura tenía lo mismo en la mitología noruega, que ahí tiene más que ver con los elfos, con las hadas, con los dragones, es un poquito más, vamos a decirlo, mágica la mitología noruega.
Entonces, así hay igual de los vikingos, ¿no? Entonces hay diferentes culturas a lo largo del planeta que tienen cada uno sus dioses y su propia mitología. Por supuesto que Disney ha sido muy inteligente, ya agarrado este tipo de historias, este tipo de mitologías para crear historias fantásticas que de alguna forma nos han enseñado que existen. Aquí podemos ver una representación de dos películas diferentes, no, tres, que, a ver, Ara, ¿cuál es? ¿Lo identificas? Sí, es el papá de Ariel. Ajá, ¿qué dios sería? Sería Poseidón, ¿no? Exactamente. Aparte le ponen hasta su tridente y eso. Ajá, ¿cuál sería? Ese es Zeus, según yo, es de Hércules. Exactamente. ¿Y lo identificas? La verdad no, Ok. no sé quién es. Ya no es un dios, pero es parte de estos personajes mitológicos que Disney ya ha sabido explotar. Se supone que es un centauro, que es mitad caballo y mitad humano. Incluso en las películas de Harry Potter Sí, también, también aparecen. También ajá, ocupan mucha mitología, ¿no? Porque ponen dragones y ponen muchas cosas así. y en películas como Harry mezclan las mitologías, ¿no? Ay, Dios. Como dices tú, de dragones, que son más de la mitología noruega, y con este tipo de personajes también y la magia. Pero bueno. Hay diferentes tipos de mito, Ara. Están los mitos cosmogónicos, los teogónicos, los antropogénicos, etilógicos, fundacionales y escatológicos. ¿De qué consta cada uno de estos? El cosmogónicos son aquellos mitos que narran el origen y creación del mundo, que es parte de lo que ya hemos platicado ahorita y existen en todas las culturas del mundo, donde nos dicen cómo es que se creó. Por ejemplo, el mito de la nahua, que es la separación del cielo y la tierra. Si tú te echas un clavado al internet y buscas el mito de la nahua, vas a encontrar que te dan una historia sobre cómo es que el cielo y la tierra se separaron para crear el mundo que tenemos hoy en día. El mito teogónico es aquel que nos narra el origen, pero de los dioses, no de la creación del mundo. Y en tenemos como ejemplo a un mito nahua. Fíjate cómo ya podemos encontrar aquí mitos mexicanos, que es el a ver si me sale, Huitzilopochtli, que es el mito griego de Atenea. Aquí lo van relacionando para que nos demos una idea. El mito antropogénico es aquellos que nos narra el origen del humano y cómo debe vivir, servir a los dioses. Se vincula con los mitos cosmogónicos, que es la creación del mundo, y por ejemplo, podemos encontrar el mito de el quinto sol. Lo mismo, si tú tienes oportunidad, búscalo. Por cuestiones de tiempo no me da oportunidad de poner los ejemplos, pero te doy un panorama general para que si tú puedes los busques, ya que te enriquecerían mucho en tu conocimiento. Tenemos el mito etiológico, que es aquel que narra el origen, pero de las tribus y de las lenguas, de por qué es que se habla este idioma, por qué en México hablamos español, por qué en Estados Unidos americano, por qué en Francia francés, en fin, así. Y un ejemplo de esto es el mito de la Torre de Babel, que nos da explicación de cómo es que se genera el idioma en Babilonia. Los mitos fundacionales, estos son los que nos narran el origen de las ciudades. ¿Se acuerdan que, bueno, no te acuerdas que te había comentado, ¿no? Si estabas tú, Ara, me parece, cuando les platiqué de el mito de Sangremal, la leyenda también de cómo es que se crea la fundación de Querétaro, cómo baja el apóstol Santiago, o no sé si tú la conozcas, Ara. Ah, sí estaba en esa clase, sí me Ah, acuerdo. ok. Bueno, pues precisamente ese tipo de mitos se le llama fundacionales, que es lo que nos da como Querétaro el nombre de Santiago de Querétaro. Entonces era la voluntad de un dios y por eso es que baja para detener esa guerra. Un ejemplo, además de que te comento, del mito del Sangremal, tenemos la fundación de Roma,
que fue por Rómulo y Remo. También, si puedes, échate un clavado para investigar y conocer esta historia. Y finalmente tenemos el mito escatológico, que es aquel que nos narra y nos anuncia el fin del mundo. Es como muy de catarsis, de crear ya este momento pues escatológico, como su nombre lo dice, y es un momento difícil para la humanidad porque a nadie nos gusta pensar en qué es lo que va a pasar o cómo va a ser la destrucción del mundo. Y un ejemplo de esto es el mito de judeo y cristiano del Apocalipsis, ¿ok? Entonces, no se trata solamente de que sepamos que existe el mito, sino que también podamos distinguir que hay diferentes tipos de mitos dependiendo de la historia, la finalidad que hay dentro de esta historia y los personajes que intervienen para poder distinguir qué tipo de mito es el que le estamos abordando. Los mitos, entonces, es aquella narración que tiene por función explicar el mundo y su funcionamiento desde diferentes puntos de vista. Y en esto intervienen el narrador, los personajes, el tiempo y el espacio y la acción. En el mito podemos encontrar en el narrador podemos encontrar que existen narradores y lo vamos a ver en clases más adelante, los tipos de narradores que existen, pero de manera muy breve. Hay narradores en tercera persona que generalmente son aquellos que cuentan de manera distante los hechos en el tiempo, que no es que esté ahí presente en primera persona. Por ejemplo, hay series como, no sé si has visto la de Enola, que ahí incluso el personaje principal, voltea a la cámara y narra parte de la historia, explica a los espectadores qué es lo que pasa. En este tipo de narración es en tercera persona y lo hace de manera omnisciente. Dentro de los personajes tenemos que hay dioses o semidioses, como ya vimos, seres sobrenaturales, y estos son los que interactúan sobre todo con los seres humanos. ¿Para qué? Para crear una función de adoctrinamiento, una función de enseñanza, una función de dejar a quienes leen las historias pues incluso una moraleja de qué es lo que pasa con esta historia, de qué es lo que sucede. Generalmente un pasado dentro del tiempo, hablan en un tiempo pasado, remoto, relacionado con tiempos de la creación del universo. Si te fijas, todo va encaminado a la creación del universo dentro de lo que es el mito y la acción, que es la influencia de los dioses en la vida y en la creación del mundo y del distinto de los seres humanos, ¿ok? Vamos a ver este video que nos da un ejemplo de el origen del fuego. Es el mito de cómo se creó el fuego. Ya hoy en día sabemos un poco más de la historia científica de cómo se crea el fuego, pero vamos a ver la parte mitológica de su historia. Este sonido me hace recordar un mito shuar sobre el origen del fuego. Ahora te lo voy a contar. Ponte cómodo y viaja conmigo a la selva. Sí, ese lugar maravilloso y lleno de misterio donde habita ese gran pueblo. Hace mucho, mucho tiempo, los habitantes de la selva se morían de frío porque no conocían el fuego. Para poder comer, calentaban los alimentos con el sol o los ponían debajo del brazo. El fuego es mío, solo mío. Ese hombronazo que acaba de hablar se llama Takea. Es el dueño del fuego. Vivía en una cueva. Nadie había logrado entrar. Los pocos que lo intentaron murieron aplastados por sus grandes manos que furiosamente golpeaba una con otra. Takea estaba casado y, como siempre, su mujer iba a la chacra para traer la comida. Aquella mañana, al salir de su casa, la esposa de Takea encontró un pequeño colibrí que tiritaba por el frío. ¡Qué colibrí tan bonito! Ven acá, hermosa y delicada besita.
Sus plumas verde esmeralda brillaban con los rayos de la mañana, pero su pequeña cabeza estaba de lado. Parecía que estaba muerto en ese húmedo suelo. Lindo colibrí, ¿cómo puedo ayudarte? Tienes que vivir. Ya sé, te llevaré dentro de mi cueva para calentarte. El calor hizo revivir al pequeño colibrí, que graciosamente empezó a revolotear en torno al fuego, hasta que una chispa se prendió en el largo plumaje de su cola. El colibrí salió volando de la cueva, llevándose el fuego prendido en su cola, y una vez que estuvo en la selva, lo dejó prendido en un palo. De lejos, una mujer lo observaba, y al ver la llama encendida, corrió a coger el fuego y lo repartió entre todas las mujeres del lugar. La mujer que había repartido el fuego estaba tan asombrada de aquello que quiso probar la fuerza de este extraño elemento. Entonces decidió lanzarse a las llamas junto con el armadillo. No me pasará nada. El armadillo es un animal astuto y fuerte, y su cuerpo está cubierto por una dura corteza que me servirá de escudo y me protegerá del fuego. Pero la mujer se equivocó. Los dos se quemaron en las llamas. Sus huesos saltaron en pedazos y cayeron en las casas de los habitantes de la selva para que las otras mujeres pudieran recoger los trozos y guardarlos con mucho cuidado para que el fuego no se apagara. Desde entonces, los shuaras se calientan con el fuego y comen los alimentos cocinados. Escucharon la serie Palabra Mágica. Ok. ¿Qué aprendiste, Ara, de este mito? Pues que según eso, un hombre fue el que era el dueño del fuego y que era muy envidioso y que no les compartía a los demás y que solo él lo tenía, hasta que un día un colibrí, pues que se estaba tipo muriendo por el frío, y su esposa lo dejó pasar y se quemó la cola y fue a repartir el fuego en un palo y luego lo repartieron y así. O sea, te explica el origen del fuego desde una manera, ahorita que vemos muy poco creíble, porque como ya sabemos que por que científicamente se puede hacer el fuego, eso ya no suena tan real. Exacto. Entonces, Sí, ya no suena tan real porque como decíamos hace un rato, ¿no? Ya la ciencia ha avanzado y ya sabemos que este dueño del fuego pues no es real, no fue real, pero es parte de la creencia de la historia de la humanidad, que seguramente esta es una de las muchas historias que podemos encontrar sobre el mito del fuego. Probablemente si le buscamos habrá más historias en algún lugar del mundo sobre cómo se creó el fuego. Entonces, esta es una de varias seguramente, pero lo importante es que nos demos a la tarea de comprender cuáles son las diferencias y en qué consiste precisamente ese mito. Ahora bien, aquí hay algunas características entre mitos y leyendas. Por ejemplo, aquí hablan sobre el mundo, estas son características que se pueden compartir entre el mito y la leyenda. Hablan dentro de lo que es el mundo, el fantasmagórico, ¿no? Sobre todo en la parte de las leyendas, pues nos habla mucho de esta parte. En las dos se comparte la parte de imaginario, el quimérico, el ficticio, el urbano, extraterrestre, acuático o lunar, ¿sí? Estas son partes del mundo donde podemos encontrar tanto mitos como leyendas de cómo son creados, los valores también que hablan del ímpetu, de la valentía, de la audacia, la osadía, el coraje, la determinación, la imprudencia también. Son valores que podemos encontrar dentro de las historias. Incluso si yo te dijera, a ver, Ara, escribe por favor ahorita de tu imaginación un mito. Tú tendrías o una leyenda, tú tendrías que acudir a este tipo de características para que pudieras meterlas o plasmarlas dentro de la historia que tú vayas a narrar y pueda contener las características adecuadas que comprenden tanto el mito como la leyenda.
El género nos habla sobre el mito, la leyenda, la fábula y la alegoría. Aquí es más el tipo de narración a la que estamos refiriéndonos. Las acciones, siempre los personajes se está tratando temas de amor, de castigo, de liberación, también de las tradiciones, de la honra, del sufrimiento, del vencer al oponente o bien de ayudar a otros, ¿ok? Esto también dentro de las características dependiendo de los géneros. Los lugares, el laberinto, el palacio, el mundo subterráneo, el inframundo, las constelaciones, la Vía Láctea, el planeta, el infierno, las ruinas. Y bueno, estos lugares pueden ser de acuerdo a lo que tu imaginación pueda darte. Estos son algunos de los lugares donde se pueden encontrar o desarrollar las historias. Las personalidades, estamos hablando de que puedan ser los personajes crueles, valientes, tímidos, impulsivos, celosos, curiosos, emprendedores, orgullosos, en fin, puede haber también, dependiendo de la personalidad que le quieras dar a aquella historia que yo te dijera, escribe, nárrala. Y los personajes suelen ser brujos, ya sea él o ella, hadas, fantasmas, héroes, heroínas, sabios, traidores, dioses o seres mágicos o sobrenaturales, como ya hemos visto. Entonces, estos son algunos de los puntos importantes que si nosotros escribiéramos o bien desmenuzáramos una historia, tendríamos que encontrar, a ver, saca de esta leyenda o de este mito o de esta fábula, saca en qué mundo se desarrolla, en cuáles son los valores que trata, a qué género pertenece, qué acciones hay dentro de la historia, los lugares en los que se desarrolla, qué personalidades tienen sus personajes y especifica qué personajes son los que intervienen dentro de la historia. Entonces, esto es parte del desmenuzar o desglosar, y esto te va a servir incluso para la novela, para otro tipo de géneros que podamos ver a lo largo de los cursos, incluso en el siguiente cuatrimestre lo puedes usar para poder hacer cosas, historias, escribir para las odiseas, en fin, para todo. Ahora bien, vámonos con la leyenda, si tenemos tiempo todavía. La leyenda es una narración también breve que se transmite de forma oral, igual que la otra, y aquí el propósito, la intención es que se expliquen los hechos, tradiciones y costumbres del pueblo de una forma sobrenatural o fantástica. Este tipo de relato se caracteriza por formar parte del folclore y las tradiciones de un pueblo determinado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la leyenda y el mito? Pues que parte de situaciones que son históricamente verdaderas, a diferencia del mito, como decíamos, ahí en el mito no, los personajes muy seguramente no existieron, pero los personajes de las leyendas sí es muy probable que hayan existido. Entonces, estos personajes se desarrollan con una época y un lugar determinado, posteriores obviamente a su creación, y relata estas historias de personajes que decimos son reales. Entonces, a pesar de estas diferencias, la leyenda, al igual que el mito, vamos a leer lo que dice aquí, incorpora elementos de ficción propios de la tradición oral de un pueblo, y el narrador, es decir, el relato, ha quedado desvirtuado por el correr del tiempo al circular de boca en boca. ¿Qué significa esto? Que la historia conserva su esencia, pero cada quien le va metiendo de su cosecha. Cada quien, conforme la va contando, le va aumentando, le va cambiando. Las leyendas son generalmente anónimas, no sabemos quién las escribió por primera vez, sino que es como parte del pueblo, de las historias del pueblo, y es decir, que no se sabe quién la creó, y el narrador de la leyenda es cercano a veces para dar mayor verosimilitud a lo que cuenta. Finge haber estado presente, ser un casi testigo del hecho en la narración. Esto ya es en la forma de cómo se escribe esta leyenda. Si el narrador tiene que dar la sensación de que él estuvo ahí, de que él fue
testigo de esa historia. ¿Para qué? Para dar la sensación de credibilidad. Como en toda narración, se pueden reconocer en ella 3 momentos: la introducción, el desarrollo y el desenlace. Una de las leyendas más famosas y que creo que casi cada ciudad tiene su propia llorona. En Querétaro se dice que en el río Querétaro hay una llorona, por ahí dicen que en Puebla es donde existe la verdadera llorona, otros dicen que es Xochimilco, y bueno, yo creo que cada ciudad tiene su propia llorona por los hijos, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues que tal vez nunca o como usted dice, tal vez nunca sabremos dónde se originó, porque pues cada pueblo quiere decir que no, que la Llorona es de ellos y que los demás le copiaron o así. O sea, cada quien le va agregando cosas que son tradicionalmente de ahí para que dé más credibilidad de que la Llorona efectivamente pues nació en el lugar donde están diciendo que nació. Así es. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues bueno, que dentro de las historias le van metiendo, por ejemplo, en los lugares, pues le van dando personificación de cada ciudad, ¿no? En Querétaro te digo que yo al menos he escuchado que existe una llorona en el río Querétaro, entonces le dan lugar, le dan las acciones, que llora por sus hijos, que los abandonó, los valores de la desesperación, del coraje, de la soledad, la personalidad, que es una persona, un personaje, mejor dicho, pues que está todo el tiempo triste y así sucesivamente. Ay, me equivoqué de lado. Ok, entonces, las principales características de la leyenda son que nos relata hechos que tal vez fueron verdaderos, y digo tal vez, se supone que sí son verdaderos, pero no podemos tener la certeza porque en realidad yo no estuve presente en el momento de que surgió la Llorona queretana o la Llorona de Xochimilco o de Puebla o así, ni tú tampoco. Entonces es lo que se dice, lo que la gente cuenta. Exagera o deforma hechos debido a la imaginación popular, lo que te digo, le van echando crema a sus tacos los narradores y van contando la historia de tal forma que cada vez la magnifican más, ¿no? Si a lo mejor realmente existió una llorona y tuvo un hijo que se le murió y que se volvió loquita y entonces vagaba por el río Querétaro porque se quedó sin su hijo, bueno, pues la gente dice que no, que 3 hijos y que a lo mejor que en el tren que los mató porque ella estaba loca y desquiciada y así le van echando historia a la historia. ¿Ok? Transmite oralmente a lo largo de los años esa historia. Entonces, de generación en generación, si mi abuelito me contaba que en las noches existía una llorona en el río de Querétaro y así que se oían sus lamentos, bueno, pues yo le voy a inventar que yo la vi y que además vestía con un vestido blanco, con sus, y traía una capa y no sé qué, y le voy aumentando. Y también otra característica, forma parte de la cultura del pueblo. Todo mundo tiene su llorona que llora por sus hijos, todo el mundo sabe y es conocida esa historia, o como esa puede ser otro tipo de leyendas, ¿no? La de la Llorona es un ejemplo. Tenemos en Querétaro, ¿qué leyenda conoces tú de Querétaro, Araceli? Creo que una que se llama Las Zacatecanes de aquí, ¿no? Ajá. Sí, ¿Alguna vez has ido? Una vez fui al recorrido por parte de la escuela, pero no presté mucha atención, la verdad. Bueno, ok, ojalá tuvieras oportunidad de ir otra vez. Ok, y ahora, ¿cuál es el mito y la leyenda? Dentro de las características, ambos pertenecen a una narración literaria, es del género literario. Sus partes se componen, esto ya es una explicación más técnica, todas tienen un título, una introducción, un nudo y una conclusión. Dentro de la introducción debe de abordarse el dónde, el cuándo y el quién. Y dentro del nudo se refiere al clima, al momento cúspide o más importante o más emocionante de la historia.
Todas, tanto mito como leyenda, fábula, todas tienen estas partes o estas características que se comparten. Ahora bien, en el discurso, en este tipo de historias se trata de un discurso directo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo la historia tal cual, ¿ok? Es decir, no la está disfrazando. Ojo, aquí no quiere decir que la gente no le haya cambiado la historia desde la primera persona que la contó hasta lo que es hoy en día. No quiere decir eso, sino que nos está dando un discurso directo sobre lo que está pasando. También están presentes en un ambiente, cada historia presenta un ambiente diferente, a lo mejor un ambiente de tristeza, a lo mejor un ambiente boscoso, a lo mejor es a lo que se refiere el tipo de, pues sí, de ambiente en el que se vive la historia, si se siente un ambiente de fantasmagórico, ¿sí me explico? A eso se refiere. El mito, perdón, los escritos están siempre narrados en pasado, en tiempo pasado. Pasó, escuchó, caminó, voló, susurró, todo siempre está escrito en pasado. Transmiten o explican aspectos de la naturaleza, como ya lo hemos visto. Su lenguaje es de manera formal, no hay palabras altisonantes, tiene una métrica, tiene una sintaxis correcta para poderlo escribir, es formal, insisto. Forma parte de la cultura de cada lugar esta historia o este mito, y los sucesos son extraordinarios o fantásticos. Entonces podemos ver que a pesar de ser mito o leyenda se comparten características, por eso es importante saber distinguir cuál es esa línea tan delgada entre una y otra. Y bueno, los personajes de leyenda. Aquí ya habíamos visto que en la mitología sus personajes pues son dioses o semidioses, seres extraordinarios que dieron paso a la creación del universo, del mundo. En el caso de las leyendas, los personajes son figuras, vamos a abordarlo ahorita a personajes mexicanos, en este caso figuras fantasmales que son mexicanas. Está, como ya vimos, ¿no? La Llorona, que esta es una mujer que vaga por las noches cerca de los lagos o ríos en busca de sus hijos, y se le atribuyen cientos de muertos, que si los espanta, que si nos... Incluso sacaron por ahí una caricatura animada de la leyenda que nos explica un poco más de esto. Pero bueno, lo que decíamos hace un rato, cada lugar tiene su leyenda de la Llorona y que comparte esas características. La leyenda del charro negro. Este es un hombre cadavérico acompañado de su caballo, se aparece por las noches en los caminos y ofrece oro a los viajeros, ¿no? La Pascualita, este también es un personaje famoso, que se trata de un maniquí que contiene el alma de una antigua novia que murió el día de su boda y persigue a las personas con su mirada. Ajá. No, yo me muero si algo así me topo con eso. La planchada. Esta es una enfermera de aspecto pulcro que se aparece en las noches dentro de los hospitales para cuidar enfermos dolientes, ¿no? ¿Cuántas historias no hay de que no, que tal enfermera que vino, me ayudó, me cuidó, me dio la medicina y nadie conoce a esa enfermera? ¿Alguna vez has oído alguna historia de estas? Ara, ¿estás ahí todavía? ¿No? Araceli. Bueno, el diablito, que gusta de seducir y sacar a bailar a jóvenes en algunas comunidades pequeñas del país y tiene buenos modales, un olor muy característico. Los pasajeros nocturnos piden ayuda en las carreteras en días lluviosas o en noches nubladas en ciertas ciudades. Son almas que que están penando y que anhelan volver a casa. Estos nos los encontramos en las carreteras. La taconera. Este personaje se trata de una mujer que es muy atractiva
y que se manifiesta en las calles se supone que aquí dice de Saltillo, en busca de venganza. El sonido de sus tacones es augurio de mala suerte. Bueno, al parecer este es un personaje muy de Saltillo, pero probablemente en otros lugares también exista. Y los niños fantasmas, que en todas las escuelas siempre hay una niña fantasma, un niño fantasma, y casi siempre aparece en los baños. Aquí dice, se aparece en instalaciones diversas, por lo general en los hospitales, son inofensivos y juguetones, suelen poseer objetos, ¿no? Y también yo he escuchado de muchas escuelas que dicen que hay la niña del baño o el niño de la escuela. Entonces, dentro de la leyenda tenemos que es una narración que tiene la función de relatar un fenómeno, hecho o tradición con intervención de sucesos maravillosos. Hay un narrador también que es en tercera persona. Los personajes pues son reales y a veces se ven enfrentados en seres sobrenaturales en la parte del tiempo y el espacio. En algunas leyendas remontan sus orígenes a tiempos lejanos, pero siguen teniendo ocurrencias en tiempos actuales. Y la acción son seres reales que enfrentan tareas muy difíciles y prodigiosas o misteriosas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que tengas? No, Miss, de hecho voy muy bien con lo que usted ha explicado. Ah, qué bueno. Ok. Para la siguiente semana, Ara, pues bueno, ya es la evaluación, es en la semana 10, es la segunda evaluación. Los temas que se van a abordar son la literatura antigua, literatura moderna, literatura contemporánea, obviamente la fábula, epopeya, mito y leyenda. Estos son los temas y bueno, es como tarea hay que hacer un mapa conceptual sobre los tipos de narradores que existen para introducirnos al tema que voy a dar la próxima clase, y en este entregable deberás tomar en cuenta, no, bueno, eso ya no le tomes caso, nada más lo copié. Pero bueno, hay que hacer un mapa conceptual. En la plataforma está la indicación. Si tienen alguna duda, me puedes enviar un correo. La fecha de entrega de ambos, tanto de la evaluación como del mapa conceptual, es el lunes 19 a las 11:59. Aquí está mal, es 11:59. 11:59 del miércoles 21 de julio. Y pues bueno, ¿alguna pregunta, comentario? No, Miss, todo bien. Pues bueno, esto sería todo por hoy. Espero que te haya servido, que hayas aprendido y hayas ampliado tus conocimientos. Me dio gusto saludarte. Nos vemos entonces la próxima clase y mucho éxito con tu examen. Ok, Miss, que tenga bonito fin de semana. Igualmente, nena. Bye, bye. Bye, bye, Miss.